Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia magistral que se llama Adecuación de los edificios para su ocupación en tiempos del SARS-CoV-2, el COVID-19. Esta es una iniciativa de la Cátedra de Diseño e Instalaciones para las Industrias 2, de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, con apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad. Tenemos el honor, el privilegio de contar con la participación del señor Juan Pedro Arcondo. Voy a contar un poco el currículum de nuestro invitado. Él es miembro titular del Consejo Iberoamericano de Calidad del Aire Interior, miembro titular del Comité Técnico de Normalización CTN 49 Ingeniería, Electromecánica, Subcomité de Ventilación del INTN. Cuenta con un diplomado en calidad de aire interior y en calidad de aire hospitalario. Es director de la Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica, CAPAREP, y es director titular del capítulo ASRE Paraguay. El señor Arcondo también es empresario, es fabricante de ventiladores mecánicos en nuestro país, y nos pareció muy importante dentro de lo que es nuestra cátedra y también compartiendo con estudiantes de otros semestres, de otras carreras, así como docentes, egresados y público en general, tratar este tema que forma parte de la unidad 3, ventilación mecánica de nuestra materia, y que al mismo tiempo es un tema de interés general, yo diría no solamente nacional, sino internacional en el contexto de la pandemia del coronavirus. Así que es un honor contar con el señor Juan Pedro Arcondo, y pidiéndole a todos que mantengan en silencio sus micrófonos, le cedemos entonces la palabra a él para que pueda desarrollar su presentación. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, preferentemente si pueden escribir sus preguntas en el chat, entonces vamos a leer durante el tiempo disponible, que es de 1 hora y media en total. Adelante, señor Juan Pedro Arcondo. Bueno, un placer. Realmente me siento muy honrado por haber recibido esta invitación de parte de la ingeniera Canese. A través de ella puedo llegar a estar cerca de los estudiantes que de alguna u otra manera estoy seguro que esta pequeña charla va a ser de utilidad. Antes que nada, quiero aclararle que este tema del cual hoy vamos a tratar es un tema muy largo. Tiene muchas aristas, se pueden hablar de muchos detalles, pero eso nos llevaría días, a lo mejor semanas. Entonces, he hecho un resumen y voy a tratar de que en este resumen puedan interpretar al máximo posible. Bueno, para empezar, les voy a hacer una pregunta que obviamente no es necesario que me la respondan. ¿Han leído artículos o escuchado noticias sobre la contaminación del aire en interiores? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes la lleven, la analicen y vean a ver qué respuesta encuentran sobre eso. Porque pasamos una gran parte de nuestro tiempo preocupándonos por la contaminación exterior, por la atmósfera, por las calles, por todo. Pero el ambiente interior es el que tiene mayor impacto en nuestra salud. Se habla mucho que la polución en el tránsito automotor, que los vehículos que se traen usados contaminan más el medio ambiente, etcétera. Hay miles de temas, incluso las autoridades muchas veces tratan eso, salen a hacer controles, revisan, pero nadie prácticamente se preocupa del interior, del medio ambiente en el que vivimos. Y yo creo que es un tema que es hora de que comencemos a preocuparnos seriamente, independiente del SARS-CoV-2 o COVID-19. Hay que tener en cuenta que somos una especie
que hemos evolucionado del exterior a una especie de interior. Hagan un buen cálculo y van a ver que fácilmente las 2/3 partes de nuestro tiempo estamos dentro de una oficina, un dormitorio, en áreas pequeñas. Y si a eso le suman una ida al shopping, a un supermercado, a un consultorio médico, a un hospital, a la casa de un amigo, etcétera, vamos a encontrar que prácticamente el 90% de nuestro tiempo, de las 24 horas que tiene un día, estamos en el interior de un edificio. Estamos encerrados. Entonces es un tema preocupante, es un tema que nos debe llamar la atención. Es una alerta muy grande para poder ponernos a analizar. Quiero iniciar esto hablando de la calidad ambiental interior. Hoy en día se considera como muy alta la incidencia de la calidad ambiental interior en nuestra salud. Si ustedes ven acá, hay cuatro factores que hacen a la calidad ambiental interior. Estos 4 son, diríamos, los principales. Hay muchos otros elementos que hacen a la calidad ambiental interior, pero estos 4 son los más relevantes. Uno es la acústica, los ruidos que tenemos dentro de los ambientes, en los centros comerciales, en la oficina, en cualquier lugar que estemos. Eso hace al bienestar y a la comodidad. Si estamos en un lugar muy ruidoso, con un volumen elevado, hace que la comodidad se vea afectada. Lo mismo con la iluminación. La iluminación también es un factor muy importante. Pasamos gran parte de nuestro tiempo con iluminación artificial. Eso principalmente afecta a nuestra productividad. Al no tener una iluminación buena, una iluminación natural, nuestra productividad cae. Eso es un factor que está plenamente demostrado. Después tenemos el tercer factor, que es la temperatura. La temperatura que hace directamente al confort. Tratamos siempre de estar en un ambiente con una temperatura agradable de 22 grados, 25 grados en el verano, 26, 28 en el invierno, etc. Y no siempre se logra eso. Y finalmente el último, que es el tema que hoy nos va a tener acá en alerta en esta charla, es la calidad del aire interior. La calidad del aire interior hace o afecta directamente a nuestra salud. Para que ustedes tengan una idea, la calidad del aire interior, si bien hoy no es nuestro tema, pero les quiero hacer un comentario. Aproximadamente el 25% de las muertes por infecciones hospitalarias, infecciones nosocomiales, provienen de la mala calidad del aire. Así que con eso ustedes pueden tener una idea lo importante que es tener una calidad de aire buena. Y eso mismo ocurre en nuestra oficina, en la vivienda, en el cine, en los shopping, en lugares donde estemos. La calidad del aire interior o el síndrome del edificio enfermo. Este término, el síndrome del edificio enfermo, es un término, un nombre que le ha dado la Organización Mundial de la Salud como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en los espacios cerrados.
Y este es un problema, la mala calidad del aire, es un problema que se inició aproximadamente en el año, a principios del siglo XX, en 1900, casi me atrevería a decir exactamente en 1902, con la creación del sistema, los sistemas de aire acondicionado por parte de aquella persona, aquel visionario, el señor Carrier, que fue el que inventó el actual sistema de climatización de aire acondicionado. Antes de eso, para hacerles un comentario, los cines que estaban también en sus inicios o los teatros funcionaban prácticamente en invierno solamente, porque tanta cantidad de gente cerrada en un salón no soportaban. Las oficinas, los edificios, las viviendas, todo tenían grandes ventanales, entonces no existía el problema, tanto el problema de la temperatura o del confort. Corría aire, estaba bien en los lugares ventosos con más razón. Pero a partir de ese momento que comenzaron a cerrar los edificios para que justamente poder climatizarlos, es cuando comenzaron los problemas de calidad de aire interior y como consecuencia de esto los problemas de salud que se fueron agravando en la medida que corrieron los años. Pero esa mala calidad de aire o ese salto que dio la cantidad de enfermedades como consecuencia de la mala calidad del aire interior se vio muy incrementado finales de la década de 1960, la década del 70, cuando vino la famosa crisis energética, la crisis del petróleo, que se comenzó a mirar muy fino el problema energético, el consumo energético. Se empezaron a cuestionar el uso de la energía. En consecuencia, ¿qué pasó? Se encontró de que los sistemas de climatización eran parte o gran parte del alto consumo de energía. En consecuencia, los arquitectos, los ingenieros comenzaron a cerrar los edificios, a prácticamente hacerlos herméticos. Buscaron la forma de cerrarlos al máximo para que no haya fuga del aire interior o el ingreso del aire exterior con el fin de que no incida en la temperatura. Con lo cual se logró mantener un buen rendimiento en los sistemas. Luego, como consecuencia de eso, del problema de la calidad del aire interior, se comenzó a hacer estudios y se encontraron los contaminantes del aire que estaban dentro, que estaban encerrados, encajonados dentro de un edificio. Se encontraron químicos inorgánicos, fibras, químicos orgánicos, hongos y mohos, humo de tabaco, polvo en suspensión y polen, bacterias y virus, ozono. En fin, todo tipo de contaminantes. Estos son solamente algunos. Todos estos contaminantes se han hecho los estudios y se comprobó que son causantes de la jaqueca, de la fatiga, sinusitis, catarro, irritaciones en ojos y piel, irritaciones en las vías respiratorias, resequedad de la garganta, alergias, náuseas, tos. En fin, sería muy larga la lista de todos los problemas que se tienen por la mala calidad del aire. Pero hoy día, con la aparición de este nuevo virus, la cosa se puso muy seria, empeoró gravemente.
Los virus son transmitidos principalmente a través de los aerosoles. Y por eso puse acá, aparte, el COVID-19. No lo puse acá como uno más del montón por la gravedad que tiene, por las consecuencias que tiene, por todo sabido. En consecuencia lo he puesto acá en rojo para que resalte más. Y ese va a ser el tema que hoy nos va a tomar este tiempo. En consecuencia, esos virus vienen en pequeñas partículas, como les dije, que son transportadas por los aerosoles. Y para que tengan una idea, estas gotas del SARS-CoV-2 tienen 0,1 micras, mientras que otras bacterias o virus o lo que fuera pueden tener hasta 10 micras y más. Fíjense la diferencia que hay de tamaño entre una y la otra. Entonces, la persona que está enferma, que está infectada con eso, dentro de un ambiente a través de los aerosoles, está diseminando dentro de ese ambiente en el que estamos trabajando o durmiendo o comiendo en un restaurante o en un cine o lo que fuera. Pero hay dos diferencias. Las gotas más grandes, las microgotas, si bien se las considera, caen más rápido. Después vamos a ver los tiempos y se depositan sobre escritorios, sobre muebles o en las manos, etcétera. Las vías de contagio son diferentes, mientras que las gotas pequeñas, las de 0,1 micras, las del COVID, quedan flotando en el aire. Y para que tengan una idea, el tiempo de suspensión de las partículas según su tamaño. Fíjense, este puntito negro que ven acá es el COVID-19. 0,1 micra. Puede permanecer en el aire dependiendo del medio en el cual está alojado. Puede permanecer 18 o 24 horas, inclusive flotando en el aire. Y está comprobado de que si estuviera solo ese virus de 0,1 micra, si estuviera solo, si no estuviera transportado por una gota de agua, de saliva o lo que fuera, puede estar inclusive hasta 40 o 50 horas flotando en el aire. Después tenemos las que son un poco más grandes, de 1 micra, que máximo pueden estar 12 horas flotando. Luego ya vamos a las de 5 micras, que no pasan de 1 hora, y las de 10 micras como máximo 8 minutos, luego ya caen. Así que fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Ahí es donde tenemos que luchar hoy día, y no sabemos por cuánto tiempo, para eliminar o por lo menos disminuir la carga viral de estas pequeñas partículas. En consecuencia, tomando en cuenta esto que ya les dije, vamos a ver algunas recomendaciones que se deben tomar, que tenemos que realizar en la oficina, en cualquier lugar habitable, incluyendo nuestra casa. Estas recomendaciones, fíjense que les he subrayado acá, estas recomendaciones son para minimizar los contagios. Que quede bien claro, no es para eliminar totalmente los contagios. No se encontró todavía algo que pueda eliminar 100% el COVID-19. Inclusive las vacunas no son 100% efectivas. Así que esto es para minimizar, para disminuir la carga viral en cualquier parte donde estén.
También vamos a hablar de algunas adecuaciones, de algunas cosas que tenemos que acomodar, corregir en los ambientes, en los lugares de estancia. Antes que nada, quiero aclarar que el Ministerio de Salud Pública ha emitido resoluciones, pero que son más basadas en la higiene y hábitos de conducta. Lavarse las manos, estar con tapaboca, mantener una distancia de 2 metros, etcétera, etcétera. Eso es indiscutible, está correcto y se tiene que cumplir sí o sí. Bueno, vayamos al tema que hoy nos va a tomar nuestro tiempo. En el sistema de climatización del edificio tenemos 5 recomendaciones básicas. Uno es mejorar la ventilación o el volumen de renovación del aire con el fin de diluir los contaminantes. La segunda es implementar o mejorar el filtrado del aire. Tercero es controlar las condiciones termohigrométricas del ambiente. El cuarto es la higiene general de los sistemas de climatización. Y el quinto, el monitoreo constante de la calidad del aire. Fíjense, si analizamos estas 5 recomendaciones, van a ver que todas están relacionadas a esas partículas, a esas microgotas que están en el ambiente, en el aire principalmente. Mejorar la ventilación o el volumen de renovación del aire con el fin de diluir los contaminantes. Justamente con ese aire que estemos metiendo, vamos a hacer correr, vamos a diluir todos esos contaminantes. Implementar, o sea, si es que no tiene el sistema, un sistema de filtrado, o si tiene y no es suficiente, mejorarlo también es importante porque a menor cantidad de partículas en el aire, esas microgotas no tienen un medio de locomoción para trasladarse. En consecuencia, es más difícil el contagio. Controlar las condiciones termohigrométricas. Esto también es muy importante porque está visto, luego más adelante vamos a ver la tabla de los porcentajes de humedad y cómo viven ahí los hongos, las bacterias, los virus, etcétera, de acuerdo a la humedad relativa del ambiente. Luego tenemos el cuarto, la higiene general de los sistemas. Un sistema que está sucio, que no se le hace el mantenimiento necesario, que tienen los sistemas de drenaje inadecuados, etcétera, es un sistema que nos está conduciendo a contaminar el mismo equipo, a contaminar más el ambiente. En consecuencia, está jugando en contra de nuestra salud. Y el quinto es el monitoreo constante de la calidad del aire. Nosotros acá, lastimosamente, no tenemos la costumbre de hacer el monitoreo de la calidad del aire interior. Prácticamente lo hacen, que eso sí lo hacen rigurosamente, la industria farmacéutica, para la producción, para la fabricación de medicamentos y en algunos casos, no todos, el control de la calidad de aire en quirófanos, en hospitales, en sanatorios, etcétera. Pero muy poco, no todo. Y en lugares públicos, restaurantes, shopping, centros comerciales, supermercados, etcétera, y menos nosotros en nuestra vivienda, en nuestras casas. Eso no lo hacemos, pero ni de casualidad. Existen ya en Paraguay algunas empresas, tengo entendido que hay 3 en este momento que están comenzando a hacer eso, pero como dije, todavía está limitado o lo están haciendo en la industria farmacéutica principalmente.
y nada más. Bueno, vamos a ir al punto 1 de mejorar la ventilación. Para mejorar la ventilación, una de las cosas que tenemos que hacer es aumentar el caudal de aire exterior por persona. Es decir, se supone que un sistema de climatización, de aire acondicionado, tiene una toma de aire exterior en un pequeño porcentaje. Bueno, ese porcentaje de aire se lo tiene que aumentar, se tiene que incrementar. El caudal de aire exterior por persona tenemos dos alternativas. Uno es aumentar el caudal de aire, esto que ustedes ven en rojo. Y si es que el sistema, por alguna razón constructiva o lo que fuera, no se lo puede modificar para aumentar el volumen del caudal de aire, hay que trabajar con el número de personas que puedan estar dentro de ese ambiente, dentro de esa oficina, dentro de ese restaurante o lo que fuera. Para aumentar el caudal de aire, tenemos que hacer tres cosas básicas. Ajustar los ventiladores, es decir, usar un variador de frecuencia, cambiar poleas o lo que fuera, de manera que los ventiladores o el ventilador del sistema de la unidad de tratamiento de aire o del rooftop o del equipo que tengamos pueda tomar mayor cantidad de aire exterior y lo introduzca dentro del ambiente. Lo ideal sería inclusive llegar a 100% con toma de aire exterior, pero ahí principalmente los equipos que son de expansión directa se van a ver bastante afectados en su rendimiento. En su rendimiento, entonces no se va a poder tomar 100% de aire exterior. Y lo otro, si se pudiera, trabajar también con ventilación natural, cosa que es medio complicado en algunos casos, porque los edificios en altura, por una cuestión de seguridad, lo hacen todos vidriados, cerrados, vidrios fijos, en consecuencia no se puede. En los centros comerciales, por una cuestión de ingeniería, de arquitectura, es muy difícil hacer un shopping lleno de ventanas o aberturas que puedan permitir el ingreso del aire natural, del aire exterior. Entonces, este tercero es un poco más complicado. Ahora, suponiendo que estas tres cosas no se pueden hacer, tengamos que ir a disminuir la cantidad de personas. ¿Qué se puede hacer? Uno, teletrabajo, es decir, que las personas trabajen desde su casa, desde lugares donde no haya aglomeración de personas. Hoy día a través de internet hay muchas tareas que se pueden hacer. O también es crear grupos de trabajo por horario. Entonces, al disminuir la cantidad de personas, ese caudal de aire que no se pudo modificar, al disminuir la cantidad de personas, ese caudal de aire automáticamente va a ser superior para ese número menor de personas que están en el ambiente. En consecuencia van a tener un aire más renovado, un aire más diluido. Para aumentar el caudal de aire exterior por persona, ¿qué caudal o cuánto aire exterior es lo ideal? Esa también es otra pregunta. El incremento recomendado del volumen de aire a ser inyectado en los próximos meses o quizás años, ojalá quizás año no sea así, ojalá que pronto desaparezca este problema. Repito, meses o quizás años, debe ser superior a lo estipulado en las normas, pudiendo llegar inclusive a 20 litros por segundo. Pero para este tema del volumen de aire, etcétera, yo les recomiendo que recurran al estándar ASHRAE 621, donde pueden encontrar una ayuda bastante importante para determinar el caudal.
Ahí van a tener las distintas alternativas de acuerdo a la actividad de las personas. No es lo mismo una persona trabajando en un escritorio que las personas haciendo ejercicios en un gimnasio, etcétera. Depende de la actividad, depende del ambiente. Por eso en este estándar, en este manual, van a encontrar muy buena información al respecto de qué caudal es el ideal para mejorar la calidad del ambiente en cuanto al volumen de aire, que es el que nos va a ayudar a diluir los contaminantes. Otro punto que es importante para mejorar la ventilación es poner en funcionamiento el sistema de ventilación, el sistema de climatización, por lo menos 2 horas antes del inicio de la jornada. Es decir, si es una oficina que comienza a las 7 de la mañana, pues bien que alguien, los cuidadores, se busque un mecanismo para que a las 5 de la mañana esos equipos ya estén en funcionamiento y metiendo aire dentro del ambiente. Y finalizada la jornada a las 5 de la tarde, lo ideal es que quede 3 horas funcionando, de manera a diluir todos los contaminantes que quedaron en el ambiente. Recuerdan que anteriormente, cuando les mostré el tiempo en que permanecían esas microgotas que transportan el virus flotando en el aire, en el ambiente, bueno, justamente con este tiempo de funcionamiento vamos a diluir, vamos a limpiar el ambiente de manera de que al día siguiente, después de haber estado 3 horas en funcionamiento, al día siguiente arranquemos 2 horas antes, las personas que vengan van a encontrar un ambiente bastante limpio. Y felizmente ahora, que estamos justo en la época de menor nivel de calor, que es el otoño y el invierno, es una ayuda muy grande para esto que le estoy diciendo. Es decir, no vamos a estar inyectando un aire de 37, 38 grados como puede darse en febrero, en los meses críticos. Por eso hay que aprovechar ahora y hacer todas las adecuaciones necesarias. Otro factor que es muy importante, este 1.4, es cuidar de que la toma de aire del sistema, la toma de aire que está captando ese aire exterior, esté bien alejada de cualquier sistema de extracción o posible fuente de contaminación. Para que se entienda mejor, voy a contarles una anécdota que ocurrió ya hace un tiempito atrás, creo que fue aproximadamente a mediados del año pasado. Un hotel que tenemos acá en Asunción, al lado se instaló un supermercado, y este supermercado, como ustedes saben, los supermercados tienen su propia panadería. Este supermercado tenía los escapes de los hornos al exterior, bastante próximos al lindero del hotel. Y el hotel, por esas casualidades, se hizo la toma de aire exterior para ventilar todos los cuartos, etcétera, bastante próximo a estos escapes de aire de la panadería. En consecuencia, el hotel en pleno adentro tenía un olor a pan recién horneado, que felizmente era un buen olor, ¿verdad? La mayoría de las personas decían, oh, qué lindo olor a pan, pero se tuvo que solucionar ese problema. Se hicieron correcciones en la ubicación de la toma de aire exterior. Felizmente los del supermercado también accedieron a mudar esos escapes de aire, con lo cual se solucionó. Pero no siempre se da una cosa así. Puede que la fuente de contaminación sea próxima a una estación de servicio donde se va a estar inyectando gases
de combustible o una industria o lo que fuera. Eso es un detalle que hay que tener muy en cuenta al instalar el sistema de toma de aire exterior. Y este punto 1.5 es algo muy importante que tienen que tener en cuenta y advertir siempre. ¿Qué pasa? Un sistema de climatización de aire acondicionado, ya sea trabajando en frío o caliente, cuando está con 100% de retorno del aire interior, a lo mejor en verano lo tenemos regulado al termostato para 22 grados y está retornando el aire a 26, 28 grados. Entonces, la caída térmica no incide demasiado, pero sí cuando ponemos una toma de aire exterior que le estamos inyectando un aire de 35, 36, 38 grados peor, entonces el rendimiento de ese equipo de aire acondicionado se va a ver afectado, es decir, no va a bajar la temperatura como deseamos, a los niveles que deseamos. A lo mejor en lugar de bajar a 22, va a trabajar a 24. Y entonces cuando se van a hacer ese tipo de adecuaciones, siempre hay que alertar a los propietarios o a los ocupantes para que sepan, para que estén alerta a eso y que no hagan después reclamos que puedan crear situaciones desagradables. El punto 1.6 es muy importante porque afecta a todo tipo de instalación, ya sea una oficina, un restaurante, un centro comercial, pero también afecta directamente a nuestras viviendas. Digo, afecta directamente a nuestras viviendas porque me atrevería a decir que el 98% de las viviendas, llámese departamento, una casa de planta baja o lo que fuera, tiene el sistema de climatización tipo split, mini split. El sistema de climatización split es un sistema que no tiene ninguna posibilidad de renovar el aire, de que tenga una toma de aire exterior. Fíjense que nosotros nos acostamos, voy a decir, a las 10 de la noche, nos levantamos a las 5:30 de la mañana, estuvimos encerrados en un cuarto, herméticamente cerrado, con el aire acondicionado prendido, el split, estuvimos 6, 7, 8 horas encerrados. En consecuencia, la calidad del aire fue cayendo estrepitosamente por los distintos contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de carbono, todo fue incrementándose por ese encierro. Y lo mismo ocurre no sé, en un consultorio médico, odontológico, un centro comercial que esté equipado con sistemas split. Entonces ahí tenemos que, ya que no se puede poner una toma de aire exterior, existen estos equipos que son básicamente pequeñas unidades de tratamiento de aire. Estas unidades de tratamiento de aire, ¿qué son? Son módulos, cajas que tienen sistema de ventiladores y filtros de aire. Lo ideal es que tenga un filtro G4 y un F9 como mínimo. Y toman el aire exterior a través de alguna abertura, una rejilla, un ducto, y lo inyectan dentro del ambiente. Con lo cual estamos renovando el aire, estamos diluyendo todos los contaminantes que puedan existir. En el caso de una vivienda, en muchos casos, con un solo equipo de estos o dos para 3, 4 ambientes, ya es suficiente, no es necesario. Si el ambiente es más grande, un consultorio odontológico
o una pequeña tienda o lo que fuera, bueno, entonces ya se pondrá uno por cada ambiente. Pero son equipos que son muy, muy prácticos para ese uso. Hoy día en el mercado se están vendiendo, se están comercializando unos equipos que dicen ser que cumplen también la misma función para mejorar la calidad del aire interior. Son equipos portátiles. Ok, es cierto, mejoran la calidad del aire interior porque tienen filtros de aire que están captando todas las partículas, los contaminantes, pero no son equipos que están tomando el aire exterior, no están renovando el aire, en consecuencia no están diluyendo los contaminantes, que es lo más importante. Entonces, la efectividad de esos equipos es muy relativa, no cumplen a cabalidad lo que ofrecen. Y después vamos a ver otro aspecto también que se refiere a la limpieza con ozono, que esos equipos también en muchos casos ofrecen ozono o luz ultravioleta. En el punto 2.1, cuando le hablé de la limpieza del aire, de instalar filtros de aire dentro de los sistemas, en las tomas de aire, ¿dónde vamos a ubicarlos? Vamos a ubicarlos en las unidades de tratamiento de aire, las UTA o las UMA, unidades manejadoras, en la toma de aire exterior y el retorno. Con lo cual vamos a estar mejorando sustancialmente el aire del ambiente en el que estamos. ¿Por qué? Porque estos filtros, en este caso que ustedes están viendo acá, es un prefiltro o un filtro grado G4 o un filtro F8, con lo cual vamos a estar limpiando el aire. Prácticamente podemos llegar a hablar de una efectividad de casi, con un F9 estamos hablando de casi 95% de efectividad, ¿verdad? En consecuencia, la calidad de nuestro aire va a estar muy limpio, y aparte, con la inyección del aire exterior a través de ellos, vamos a estar diluyendo todos los contaminantes y vamos a mejorar sustancialmente en nuestro medio ambiente. Acá les puse para que tengan una idea, cuando tienen que trabajar con filtros, siempre es conveniente buscar el catálogo de los filtros que van a comprar, que van a utilizar. En este caso, el tipo de filtro, un prefiltro, ¿verdad? O un filtro bolsa o un filtro EPA. Deben cumplir, fíjense acá en la siguiente columna, la restancia, la capacidad de restancia de ese filtro. Un G4, ¿verdad? Tiene 80-90% de restancia. Un F8, un F9 ya puede llegar al 95%. Y ni qué decir un EPA, un H14, llega al 99,995 de restancia. O sea, son filtros, en este caso ya se habla de filtro absoluto, que en nuestro caso, en los ambientes en los que estamos hablando, no son necesarios. Este tipo de filtros generalmente ya se usa en lugares donde se necesita calidades de aire absolutas, sean quirófanos, unidades de terapia intensiva, áreas críticas de hospitales, en la industria farmacéutica, etc. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la equivalencia, es decir, existen normas, la norma europea, cualquiera de las dos, o la ASHRAE, que tipifican el tipo de filtro. Por ejemplo, cuando hablamos un EN779G4 o un EN779F8 o un EN1822H14, ustedes se dan cuenta, esta norma los tipifica de esa forma. Esta norma los tipifica de esta forma, o la ASHRAE
también lo tipifica de esta forma. Todos estos tres, y hay otras normas, todos tienen la misma efectividad, la misma arrestancia. Si yo hablo de un filtro G4 o un MERV 7, MERV 8, estoy hablando de 80-90% de arrestancia, de efectividad. Otro detalle que tienen que tener muy en cuenta cuando van a comprar un filtro, cuando van a instalar de acuerdo al sistema que ustedes tienen que recurrir a los manuales para ver el caudal de aire del equipo de ustedes, ver qué caudal de aire es el que necesitan inyectar y de acuerdo a eso van a poner el tamaño o cantidad de filtro. En este caso, que es un filtro de 60 por 60 centímetros, 24 pulgadas, 2 pulgadas de espesor, tenemos que puede trabajar más o menos 1900 a 3300 metros cúbicos hora, variando obviamente la contrapresión que va a ir desde 80 hasta 140 pascales y así, cada uno ustedes van a ver el caudal que pueden trabajar. Y acá en la última columna van a ver la caída de presión final. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes hagan la lectura de la presión con que está trabajando los ventiladores y ven que el sistema ya llega a los 200 pascales de presión, quiere decir que los filtros ya están saturados, ya están sucios. En consecuencia, hay que reemplazarlos. Un filtro, en la medida que se va ensuciando, va aumentando, generando mayor presión en el sistema. Esta presión que vemos acá de 140 o 80 en todo esto, estamos hablando de filtro limpio. Y esta que estamos hablando acá, ya se habla de filtro sucio. Bueno. Acá, esto que les mostré, cuando hablamos de filtro sucio o de filtro limpio, lo vamos a ver acá en estas curvas de comportamiento. Y esto quiero que presten atención en estas curvas de comportamiento. Ustedes saben que esta columna que está acá nos da la contrapresión o la presión del sistema de ese ventilador. Y esta horizontal nos da el caudal que puede trabajar, que puede generar ese ventilador. Diríamos, si esta fuera la curva de comportamiento inicial de un sistema al cual todavía no le hicimos ninguna adecuación, no lo hemos modificado, no lo hemos corregido. Este es el punto de trabajo, estamos aproximadamente con 8.500 metros cúbicos hora y aproximadamente 15 milímetros de contrapresión. Este es el punto de intersección y ahí es donde está trabajando nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Queremos agregarle filtros. Y ustedes recuerdan de que yo les dije que también había que aumentar el volumen de aire, había que aumentar la cantidad de aire. Quiere decir que este 8.500 metros cúbicos a lo mejor tenemos que ir a 9.000, 9.500, no sé, aumentar el caudal de acuerdo a lo que la tabla nos indique. Pero ¿qué ocurre? Fíjense, le agregamos los filtros. Automáticamente los filtros generan más presión. El filtro es un freno. En consecuencia, nuestra presión se fue a un poco más de 21 milímetros. Al llegar acá, esta es la intersección de la curva del ventilador. Ya se encuentra acá. Quiere decir que si miramos, nuestro caudal de aire cayó a un poco más de 6.000 metros cúbicos al poner el filtro. Y recuerdan que nosotros necesitábamos aumentar el caudal de aire y sin embargo acá al colocar el filtro nuestro caudal de aire disminuyó. Entonces, si analizamos bien lo que nosotros queremos es
Esta es la contrapresión de nuestro filtro, pero nosotros queríamos llegar casi a 9.000 metros cúbicos. Acá donde está el punto rojo. Entonces tenemos que modificar nuestro ventilador para que la curva de comportamiento del ventilador pueda encontrarse acá y sepamos de que estamos cumpliendo, hemos logrado entregar este caudal de aire y hemos podido llegar a esta contrapresión. Es decir, los filtros que agregamos, el G4 y el F9, hemos cumplido con lo programado. Estamos aumentando el caudal y estamos filtrando el aire. Para hacer esta adecuación del ventilador, eso ustedes tienen que ver con los manuales o con el fabricante del sistema. A ver que si ese ventilador, por ejemplo, es accionado con poleas y correas, quizás le puedan cambiar las las poleas para aumentarle la rotación, aumentarle la RPM para que gire más rápido y aumentar el caudal y aumentar la contrapresión. Tal vez se pueda colocar un variador de frecuencia o, más drástico, tal vez tengan que cambiar directamente el ventilador, un ventilador que entregue mayor caudal y mayor contrapresión para poder tener en forma ideal nuestro sistema de ventilación que hace al equipo, a la unidad manejadora de aire, al equipo de climatización. Otra forma de mejorar la calidad del aire, aparte del filtrado que tuvimos, es el de utilizar sistemas UV, usar luces ultravioletas. La luz ultravioleta es muy efectiva en ciertas situaciones. En el caso de un sistema de aire acondicionado, su efectividad es relativamente buena. No llega a los niveles deseados. Por eso ASRE recomienda utilizarlo principalmente pegados a las serpentinas de nuestra unidad manejadora de aire o en los ductos, adentro de los ductos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estas luces ultravioletas que están dentro, pegadas a nuestras serpentinas, a las bandejas recolectoras de agua, etcétera, se vean beneficiadas con la luz ultravioleta. ¿Por qué Dios se vean beneficiadas esas partes? Porque van a estar todo el tiempo en que está prendido, van a estar expuestos a esa luz. Y sin embargo, ¿por qué dije que el aire no se ve muy beneficiado con la luz ultravioleta? Porque el aire está pasando, a lo mejor está pasando a, no sé, 7, 8 metros por segundo. Entonces, el tiempo de exposición del aire con la luz ultravioleta no es el ideal, no es suficiente tiempo. En consecuencia, la efectividad de la luz no llega, no alcanza los niveles deseados. Pero no deja de ser interesante tener también una luz ultravioleta. Principalmente está muy recomendado en los sistemas de climatización, en las áreas críticas, áreas blancas, en sanatorios, hospitales, en la industria farmacéutica, etc. Pero nunca tiene la efectividad que tiene el sistema de filtrado. Hasta hoy día todavía no se encontró algo que iguale a los filtros. Los filtros es lo más efectivo que tenemos para mejorar la calidad del aire. Otro punto que les había comentado al comienzo, que es muy importante, es controlar las condiciones termohigrométricas.
Para eso vamos a ver ahora a continuación la tabla de Stirling-Schofield. Estos dos científicos ya por el año 1958 han demostrado científicamente de que esta teoría de ellos es así y hasta hoy día se mantiene. Lo ideal es mantener la humedad relativa del ambiente entre 40 y 60%. ¿Por qué eso? La humedad ambiental tiene un triple efecto sobre las infecciones respiratorias. Si tenemos una humedad por debajo del 30%, genera resecamiento en las vías respiratorias, haciéndolas más vulnerables a las infecciones. Cuanto más reseca tenemos las vías respiratorias, más expuestas están a las infecciones. En este caso, que es nuestra charla de hoy, el SARS-CoV-2 es más estable con humedades por debajo del 20%. Es decir, cuando está en un ambiente del 20%, del 15%, del 10% de humedad relativa ambiente, está perfecto el ambiente para él y se mantiene muy, muy bien por tiempo indefinido, se mantiene activo. Acá también hay otro punto que es importante. La rápida creación de núcleos de gotas al secar las gotículas, dejando los sólidos en suspensión con capacidad infectiva por más tiempo. Es decir, todos los virus que fueron transportados, que están dentro de las gotículas, de las pequeñas gotas, al secarse porque están en un ambiente muy seco, por debajo del 40%, al perder esa humedad, al perder esa agua que los está transportando, automáticamente, recuerdan que las más grandes, las más pesadas, caen más rápido, al estar secas, se mantienen más tiempo flotando en el aire, en consecuencia también es malo. Para lo cual, para que podamos mantener un ambiente, una atmósfera con entre 40 y 60%, se debe contar con un sistema para humidificar el ambiente. Eso es lo ideal, lo ideal. Se puede tener en el sistema de climatización un pequeño equipo de vapor para levantar la humedad en caso que la humedad esté muy baja, o un deshumidificador dependiendo de las condiciones del ambiente. Por eso es que les había dicho que era muy importante controlar la calidad, las condiciones del aire, hacer los estudios, etc. Acá tienen la tabla de Stirling-Schofield. Fíjense que acá tenemos dos columnas en rosado que están entre 40 y 60%. A la derecha o a la izquierda tenemos las dos líneas azules, las dos columnas azules, que ya son las extremas, 90% o más de humedad, o 10% o menos de humedad. Y fíjense, las bacterias cómo crecen a menor humedad o crecen a mayor humedad. Sin embargo, entre 40 y 60 prácticamente no hay bacterias. Los virus, la misma cosa, crecen, se desarrollan mejor en los dos extremos, en 90% o en 10%, y sin embargo acá en el medio, entre 40 y 60%, disminuye sustancialmente la cantidad. Los hongos en un ambiente seco no se desarrollan, pero en un ambiente húmedo sí se desarrollan. En consecuencia, si nosotros le bajamos el porcentaje de humedad, los hongos tampoco se desarrollan. Los ácaros. En fin, acá tienen todos los problemas más comunes. Ustedes fíjense que en este rango de humedad entre 40 y 60% prácticamente no se desarrollan, aparte, excepto del ozono, que es un caso independiente, ¿verdad? Pero todas estas otras, las bacterias, virus, hongos,
el problema de la rinitis alérgica, infecciones respiratorias, todo en este rango. No sé. Entonces, si nosotros pudiéramos tener en nuestra oficina, en nuestra casa, en el ambiente donde estamos, instrumentos que nos digan la humedad relativa y podamos tener el equipo necesario para controlar eso, eso sería fantástico. Viviríamos en una atmósfera ideal. La higiene general de los sistemas es otro factor muy importante. La limpieza de las unidades de tratamiento de aire, los fan coil, los ductos y otros. Como medida de prevención general se recomienda asegurar que los distintos sistemas se encuentren limpios. Eso es fundamental, fundamental. Lo ideal es hacer un programa anual que una vez al año, cada vez que va a empezar la temporada, principalmente cuando salimos del invierno, que es cuando comenzamos a usar más los equipos de aire acondicionado, hacerle una buena limpieza, todo para poder dejarlo en condición. Aún no siendo todavía una medida específica y relacionada con el COVID, los ductos y sistemas deberán ser limpiados cumpliendo las recomendaciones de las normas. Todavía no se encontró, diríamos, que toda la suciedad que esté dentro de los sistemas de aire acondicionado se pueda decir, sí, ahí es una fuente de contaminación del COVID, pero hay que, por las dudas, hay que mantenerlos limpios. Y al hablar de esto, no me refiero a los filtros. Los filtros sí, los filtros son un punto extremadamente delicado para la acumulación de cualquier tipo de virus y especialmente los filtros EPA. Entonces eso sí es una cuestión de que hay que tener un tratamiento muy especial para el cambio de los filtros, para la reposición, etcétera. Por eso, como medida de precaución, cuando se hace la limpieza, el mantenimiento a nuestro sistema, se recomienda colocar filtros nuevos al momento de hacerlo, ¿verdad? De manera de que estemos seguros que arrancamos la temporada con nuestro sistema 100% en condiciones. Y esto es el último punto que les había dicho, que lastimosamente entre estas 5 recomendaciones no se hace en los ambientes comunes donde normalmente habitamos. Lo ideal es hacer con los sistemas, con los equipos adecuados para eso, hacer el monitoreo de la calidad de aire, para medir el dióxido de carbono con fin de controlar la ventilación en continuo. Si es que hay un nivel muy elevado o generadores de dióxido de carbono, bueno, vamos a tener que trabajar con el sistema de ventilación en forma permanente, los equipos para medir el conteo de partículas, que nos va a dar una idea de qué tan sucio está nuestro medio ambiente. Ahí vamos a tener que trabajar con el sistema de filtrado, ¿verdad? Los equipos para medir los compuestos o volátiles orgánicos, ya que seguro se utilizan grandes cantidades. Hoy día vivimos con un aerosol, con un desinfectante tirando aerosoles para matar bichos, para que nos dicen que eliminan virus, que eliminan de todo. Entonces, esos compuestos volátiles, orgánicos volátiles, en muchos casos ya son perjudiciales para la salud. Entonces, lo ideal sería también tener sistemas que nos hagan un chequeo de cómo está nuestra calidad de aire. Bueno, hemos visto esas 5 recomendaciones. Ahora tenemos 4 adecuaciones en la parte edilicia. Lo anterior era en el sistema de climatización. Esto es en la parte edilicia, que son: 1, reorganizar los espacios de trabajo. Si es posible, en las oficinas, distanciar más los escritorios, distanciar la mayor,
cantidad de personas en cuanto al ambiente. Es decir, si en un ambiente normalmente están 10 personas, en lo posible distanciarla, y si hay que disminuir para eso, bajar a 6, a 8 personas o a 5 personas, perfecto. En los restaurantes, distanciar las mesas de manera que los comensales también estén más distanciados. Reorganizar, si se puede, los circuitos de circulación, es decir, que no haya personas, si es posible crear circuitos de circulación, que no haya personas cruzándose, enfrentándose, si es posible hacer la entrada por un lado y la salida por el otro lado. Crear protecciones en los puestos de trabajo. Ustedes habrán visto, hay varios, principalmente en los supermercados se ve eso, han creado protecciones en las cajas donde están, diríamos, detrás de unas cabinas de vidrio, con lo cual eso también ayuda en gran medida. La política de uso de ascensores y escaleras, es decir, si un ascensor es para 12 personas, no, a partir de hoy ese ascensor se lo va a usar para nada más que 6 personas. Si es posible que las personas estén paradas de espalda entre sí, que no estén respirando todos al centro del ascensor. Estas son medidas que en cierta manera las autoridades del Ministerio de Salud ya la han implementado, la han recomendado y se están llevando a cabo bastante bien en muchos locales. Ustedes ya habrán visto eso. Ahora, independiente de esas 5 que vimos, de las 4 anteriores, hay 3 acciones a tomar que hacen a la higiene, a los desinfectantes y la desinfección con ozono. Acá les puse desinfección en ozono, lo remarqué, está resaltado y subrayado porque eso es algo que tenemos que atender muy bien. Pero vamos primero al punto 1, que es la higiene y la desinfección de superficies en contacto con los usuarios. ¿Por qué eso? Ustedes recuerdan que al inicio vimos el tiempo en que caen esas partículas. Entonces vieron que esas partículas más grandes, las partículas más pesadas, caen prácticamente en forma inmediata, y se depositan en las superficies, en nuestras manos, en cualquier objeto, en las manijas de las puertas, etcétera, etcétera, lo cual hace que tengamos que desinfectar todos esos lugares, esos sitios. El segundo punto es el tipo de desinfectante. Hay que ver bien qué contienen esos desinfectantes. No todos los desinfectantes son para lo que se dice. Todavía no existe, no se conoce un desinfectante de estos que se usan en aerosol, en pastillas o lo que fuera, que sea apto, que sea adecuado para el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Y el tercer punto es la desinfección con ozono. En la desinfección directa, acá les hablé de un desinfectante específico, todas las superficies accesibles por pulverización o mediante paño impregnado con desinfectantes, ¿verdad? Esto se tiene que realizar en todo lo que fuera posibles lugares. Acá tienen las manijas de las puertas, escritorio, apoyabrazos, teléfono, controles de aire acondicionado, etcétera, etcétera. La aplicación directa, útil para desinfectar las superficies de más difícil acceso. Hay sistemas de nebulización que son bastante efectivos, para lo cual se tiene que cerrar todo el ambiente, se tiene que desalojar, es lo ideal porque en muchos casos son tóxicos, y eso se nebuliza, es como un vapor dentro del ambiente, y eso llega a lugares donde
normalmente a lo mejor con un paño o lo que fuera no estamos llegando. Los vapores llegan a todos los ambientes y las gotas del desinfectante cumplen ese propósito realmente. Así que esos sistemas, ese tipo de desinfectantes es bueno. En cuanto a desinfectantes, los principales biocidas aplicables son el hipoclorito, el alcohol, el peróxido de hidrógeno, los amonios cuaternarios en concentraciones variables, que eso ustedes tienen que ver con los fabricantes para ver cuál es la recomendación de uso. Todo esto ya los conocemos y lo estamos usando. Ahora, vamos a centrarnos en la desinfección de ozono y con lo cual vamos ya a dar por terminada nuestra charla. Se están comercializando en muchos equipos que le llaman portátiles y que hablan de la desinfección con ozono. Hay que tener cuidado con eso y fíjense los valores. Los valores límites del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España dice que 0,05 partes por millón máximo podemos tener una exposición diaria de 8 horas. Y fíjense, si ya nos vamos a 0,20 o 0,2, nuestra exposición tiene que ser máximo 2 horas. Eso es para que no afecte a nuestra salud. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos habla de 0,12 partes por millón, máximo 1 hora de exposición. Y la Organización Mundial de la Salud habla de 0,06 partes por millón de 8 horas de exposición, que en este caso es más o menos similar a la de España. Pero fíjense estos valores que les estoy marcando acá con el cursor. Los tiempos de exposición, 0,2, máximo 2 horas. Sin embargo, para que este ozono, la aplicación de ozono, sea efectiva, cumpla el propósito de desinfección, tiene que estar en 2,5 partes por millón. Fíjense lo lejos que está de toda esta aplicación. Quiere decir que si nosotros estamos poniendo 0,05 o 0,2 o 0,12, no estamos haciendo nada. Recién a partir de 2,5 estamos desinfectando. Y todos esos equipos que se venden nos hacen creer de que no, tenemos equipos de ozono, esto ozoniza el ambiente, etc. No, no es así. Eso es una cuestión. Cuando vayan a comprar, pregúntenle cuántas partes por millón les está entregando para ver si efectivamente limpia o no limpia. Y tengan mucho cuidado, si es que llegan a 2,5 partes por millón, cuídense de que dentro de ese ambiente donde están trabajando con ozono, en este porcentaje, repito, cuídense que en ese ambiente no haya nadie, esté absolutamente desocupado, que esté libre de personas, porque puede tener consecuencias muy desagradables. Y acá tienen la tabla de los valores de alto riesgo. De 2,5 nos vamos a 9 partes por millón, que ya puede causar edema pulmonar. Y si nos vamos a 50 partes por millón, ya directamente es letal, nos causa la muerte. O sea que el ozono es bueno para la limpieza, etcétera, pero tiene que tener su cuidado. Si es que van a implementar en un edificio, en una oficina, en cualquier ambiente donde haya,
tienen que cuidar los valores de tiempo de exposición y los volúmenes de manera de que no nos afecte en nuestra salud. Así que haciendo un resumen rápido, ahí tienen las acciones que tienen que tomar. Primero, las 5 principales, que son el tema de la renovación de aire, la inyección de aire exterior para la dilución, la instalación de filtros para poder captar todos los contaminantes, las partículas del medio ambiente, de manera que no haya un medio de locomoción, de traslado de esos virus. El uso de las luces ultravioletas, etcétera. Bueno, también la parte de higiene, todo esto que son factores que hay que tener en cuenta para adecuar correctamente un edificio. Bueno, con esto yo les he hecho un resumen muy rápido, muy general de todo lo que, de todas las acciones que se tienen que tomar. No quiere decir de que esto ya esté todo dicho. Hay muchas cosas que todavía se están analizando, se están estudiando sobre el COVID, sobre el SARS-CoV-2, pero por el momento estas son las acciones muy importantes que se tienen que hacer. En sus viviendas, tengan en cuenta eso. En sus viviendas que pasan mucho tiempo, como dije, a la hora de dormir, de descansar, vean la forma de implementar un sistema para inyección de aire exterior, para diluir los contaminantes, y créanme que van a solucionar muchos pequeños problemitas que se generan por estar en ambiente cerrado. Bueno, acá tienen una pequeña reseña mía, ¿verdad? Tienen mis datos de contacto, mi teléfono, tienen teléfono de WhatsApp que pueden, con mucho gusto voy a atenderles cualquier consulta que quieran hacer, y tienen mi correo electrónico también, pueden escribirme ahí si tienen alguna duda y quieran ampliar eso. Así que con esto yo les agradezco y quedo abierto, ingeniera, si me está escuchando, para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias, señor Juan Pedro Arcondo. Realmente excelente la presentación, y tenemos unos minutos, unos 10 minutos. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, por favor pueden escribir sus comentarios al chat, sus preguntas. Acá ya hay algunas personas que están agradeciendo la presentación. Muchísimas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta que quiera hacer alguno de los estudiantes, o no importa si no son estudiantes igual, si quieren hacer preguntas pueden hacerlo. Sí, le voy a pedir a los estudiantes de FIUNA que por favor pongan presente y su número de cédula para que quede registrado su asistencia a esta conferencia. También agradecerle al ingeniero Luis Centurión, que es el director de la carrera de Ingeniería Industrial, por acompañarnos. Y bueno, yo voy a hacer entonces una pregunta, ya que veo que no hay casi preguntas de los estudiantes. Sí, bueno, la pregunta que yo tenía, usted comentó algunos equipos que se pueden adaptar a los equipos de aire acondicionado split. Hay la posibilidad, como usted también está en el subcomité técnico del INTN, que esto se normalice en el Paraguay para evitar que, porque creo que mucha gente de buena fe utiliza el aire acondicionado en split sin saber que realmente no renueva el aire. Entonces, su recomendación sobre eso más o menos ya está en la presentación, pero ¿qué más se puede hacer para asegurar que las personas estén informadas y puedan incorporar algún mecanismo de renovación con estos sistemas? Sí, ingeniera. Hay una cosa. No se puede normalizar el equipo, es decir, que haya una norma que diga que se tiene que usar tal o cual equipo. Pero sí hay una norma paraguaya que habla de la calidad de aire interior. Ya tenemos una norma. Eso es cuestión de acercarse al INTN y ellos tienen ya esa norma que habla de la calidad de aire interior.
Respecto a los equipos, pueden haber, dependiendo del fabricante, muchos modelos, pero todos van a tener lo mismo, es decir, van a tener un ventilador que esté tomando el aire exterior y va a tener un alojamiento para los filtros de aire, de manera que ese aire que está siendo inyectado sea un aire limpio, con el cual vamos a estar diluyendo los contaminantes. Eso no hay así diríamos, una norma en ningún país que diga así se tienen que fabricar. Pero sí, no hay otra forma de inyectar aire del exterior si no se tiene un ventilador que esté captando, tomando el aire y inyectándolo adentro. Y no hay forma de filtrar si no están los filtros. Así que eso es algo que sí o sí es igual sin importar la marca o el origen. Es independiente de esos purificadores de aire portátiles que lo ponen en un rincón, en un lugar, abajo de la mesa o lo que fuera. Esos equipos no renuevan el aire interior. Simplemente filtran y limpian un poco el aire, el contaminante interior, pero la calidad del aire, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, el dióxido, en fin, no sé, todo lo que fuera, todos esos gases que se generan por distintas causas, esos no se renuevan, no se limpian. Pero recurran al INTN, está la norma paraguaya de calidad de aire interior, así se llama. Muchas gracias, señor Arconde. Hay una pregunta más en relación a un tema que estuvo bastante en los medios últimamente, que es sobre la ventilación de los sistemas de transporte. Ahora el Viceministerio de Transporte estableció nuevas normas para que se abran las ventanillas e inclusive las puertas de los buses que tienen aire acondicionado. No sé si usted tiene alguna opinión también sobre estos buses diferenciales, cómo asegurar en tiempos de COVID, digamos, que tengan una adecuada ventilación. Sí, ya el año pasado, no recuerdo exactamente el nombre, se me acercó, vino a hablar conmigo alguien de la... del Ministerio de Salud para hablar sobre el problema de los ómnibus diferenciados que tienen aire acondicionado. Y yo les hablé del tema de la necesidad de hacerle, de modificarlos. Tal vez hay que ver cómo son esos vehículos, si se le puede hacer de alguna forma una toma de aire exterior para que en cierta manera tome aire exterior y renueve ese aire viciado, ese aire de encierro que tienen adentro. Y respecto a la medida que ahora veo que están hablando, que se está tomando, de que los colectivos viajen con las puertas abiertas, que se abran todas las ventanillas, yo creo que no pudieron haber resuelto algo mejor. Eso tendría que haberse ya hecho el año pasado cuando empezó la pandemia. Eso es sí o sí. Y voy a extender un poquito más esa pregunta. Normalmente nosotros nos trasladamos los que podemos o los que tenemos un automóvil y vamos con los vidrios cerrados, con el aire acondicionado prendido. Yo les recomiendo que sacrifiquen un poco el confort, abran un poco las ventanillas. No es necesario que se abra todo. Abran un poco la ventanilla de manera que ese aire se renueve. Y más aún si es que estamos yendo con otras personas. Hay que abrir. También los sistemas de aire acondicionado de los autos tienen un botón, una palanca que es para abrir o cerrar la toma de aire exterior. Justamente es para eso, para renovar el aire interior. Hay vehículos ya más sofisticados, vehículos de alta gama,
que hoy día ya tienen un sistema electrónico, que uno cierra esa toma de aire y después de un cierto tiempo automáticamente se abre para que renueve el aire interior. Y eso no es consecuencia del COVID, eso ya salió antes de que aparezca el COVID. El tema de la renovación de aire en cualquier ambiente que estemos, eso es indispensable, sí o sí lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Entonces, el señor Juan Pedro Arcondo nos dio una clase magistral y la última pregunta creo que también nos dio mucha información sobre cómo tenemos que cuidarnos en los medios de transporte. Yo quiero nuevamente agradecerle, señor Juan Pedro Arcondo, por acompañarnos en esta materia que es Diseño de Instalaciones para las Industrias 2, Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Ya no es la primera vez, así que es muy gentil por darnos esta conferencia magistral. También agradecerle a los estudiantes, agradecerle a los docentes egresados y las personas interesadas en general que han asistido a esta charla, que va a quedar grabada y vamos a poner a disposición después por los canales de la cátedra. Bueno, muchísimas gracias, señor Juan Pedro Arcondo. No sé si hay algún tema que haya quedado en el tintero que usted quiera comentar y con eso damos el cierre a esta charla magistral. Bueno, no, creo que en líneas generales le hablé así, le di un pantallazo, un resumen de lo que es el tema de la calidad de aire interior. Vuelvo a insistir, recuerden, es necesario ventilar, es necesario renovar el aire. Yo estoy a disposición de ustedes, ahí tienen los datos en la pantalla, cualquier cosa que tengan, cualquier duda, con cualquier consulta, con mucho gusto voy a tratar de acompañarlos y ayudarlos. Así que mi agradecimiento a todos y hasta cualquier momento. Muchas gracias, adiós. Bueno, muchas gracias. Entonces le agradecemos de nuevo al señor Juan Pedro Arcondo. Él es, como decíamos, de la Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica, por habernos dado esta charla. Agradecerle a todos los presentes y nos volvemos a encontrar seguramente más adelante con algún otro tema de interés de la cátedra. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, chao. Saludos a todos.